crees que el Sol es enorme. Dentro de él podrían caber 1.300.000 tierras. Júpiter equivale a 318 tierras. Eso suena más pequeño. Y lo es. Pero aquí está lo que no te cuentan. Júpiter intentó convertirse en una estrella. Devoró todo lo que encontraba a su paso. Polvo, gas, roca. Siguió creciendo. Siguió atrayendo materia. Quería encenderse. Quería arder. Y entonces, en el último momento, quedándose a tan solo un 1% de alcanzar la fusión, se detuvo. Así que, ¿qué obtienes cuando una estrella se niega a despertar? Obtienes una bomba que nunca explotó. Obtienes un planeta que en realidad no es del todo un planeta. Y si cayeras en él, no habría ningún suelo que te atrapara. Simplemente seguirías para siempre. Cada planeta tiene una superficie. Marte, roca roja y polvo de hierro. Podrías estar de pie sobre ella. Venus, llanuras volcánicas lo bastante calientes como para fundir plomo. Mortales, sí, pero sólidas. Incluso Júpiter. Si de alguna manera pudieras sobrevivir al descenso a través de sus nubes, acabarías llegando a algo. En algún lugar de las profundidades existe un núcleo, pero Júpiter no tiene una superficie. Piénsalo por un momento. No hay suelo, no hay roca, no existe un lugar donde la caída se detenga. Está compuesto en un 99% por hidrógeno y helio. Exactamente la misma receta que el Sol. Los mismos ingredientes que hacen arder las estrellas. Pero Júpiter nunca encendió la chispa, así que cuando caes en él, al principio parece casi normal. Nubes blancas. Cristales de hielo de amoníaco. 150 grados bajo cero. Frío, pero no imposible. Sigues cayendo. Las nubes se vuelven marrones. Compuestos de azufre mezclándose con el hidrógeno. (1665). Ese fue el año en que Giovanni Cassini divisó por primera vez aquello. Un óvalo rojo. Una mancha en la superficie de Júpiter. No sabía qué era. Solo sabía que era algo que no debería estar allí. 1830. Seguía allí. 1979. La Voyager 1 la fotografió. Tenía el ancho de 3 tierras. Vientos rugiendo a 400 millas por hora. Un huracán que hace que cualquier tormenta de la Tierra parezca una simple brisa. 2025. Sigue activa, como mínimo. 360 años. Imperios han surgido y desaparecido. Especies enteras se han extinguido. Inventamos la electricidad, el vuelo y el Internet. Y esa tormenta simplemente siguió girando. Pero aquí está el detalle. Se está encogiendo. Pierde alrededor de 580 millas de diámetro cada año. Nadie sabe exactamente por qué. Dentro de 100 años, quizá 200, podría haber desaparecido. Y no tenemos idea de qué ocurre cuando una tormenta de 4 siglos finalmente muere. Nunca hemos visto terminar una. Ahora piensa en la escala de todo esto. Esa tormenta, la Gran Mancha Roja, se extiende unos 200 kilómetros de profundidad dentro de la atmósfera de Júpiter. Digamos que estás cayendo, no dentro de una nave. Las naves no duran tanto. Solo tú, con el mejor traje presurizado que la humanidad haya construido jamás. Diseñado para sobrevivir a cualquier cosa. ¿Hasta dónde llegarías? Estás cayendo a través de nubes blancas. Cristales de amoníaco. Hace frío. 150 grados bajo cero. Tu traje está resistiendo. Apenas. Ahora desciendes a 225 kilómetros por hora. La gravedad tira de ti con una fuerza 2,5 veces superior a la de la Tierra. Pero aún estás bien. Aún consciente. Aún cayendo. «400 años. Ese es el tiempo que llevamos observando a Júpiter. Galileo apuntó hacia él un telescopio artesanal en 1610.
Desde entonces, miles de astrónomos, cientos de misiones y miles de millones de dólares en equipos han estado enfocados en el mismo planeta. El más grande que tenemos, el más fotografiado, el más modelado, el gigante gaseoso más estudiado de toda la historia de la ciencia. Y en 2016, cuando por fin enviamos una sonda lo suficientemente cerca como para mirarlo directamente a la cara, los científicos no lo reconocieron. No es una metáfora, no es una exageración. Los investigadores que habían dedicado sus carreras enteras a estudiar Júpiter observaron las primeras imágenes de sus polos y, sinceramente, no pudieron relacionar lo que veían con ningún modelo, ninguna simulación, ni ninguna predicción que hubieran elaborado antes. 4 siglos de observación. Todos los modelos que construimos estaban equivocados. Todas las suposiciones sobre las que se edificaron carreras enteras se derrumbaron. Ese fue el primer fracaso. Había 4 más esperando. Durante 400 años, apuntamos telescopios hacia Júpiter. Vimos las bandas, las franjas, esa gran mancha roja asentada en el hemisferio sur como un moretón que nunca cicatriza. Hicimos pósters de ella. Les pusimos nombre a sus tormentas. Construimos modelos atmosféricos basados en patrones que podíamos observar desde la Tierra. Creíamos que entendíamos su superficie. Entonces, Juno entró en órbita polar, la primera nave espacial de la historia en observar Júpiter desde arriba. Lo que encontró no se parecía en nada al planeta que creíamos conocer. No había bandas, no había orden. En su lugar, encontró decenas de ciclones gigantescos atrapados en formaciones geométricas alrededor de ambos polos. Cada uno de ellos más grande que los Estados Unidos continentales. El polo sur tiene 5, dispuestos en forma de pentágono. El polo norte tiene 8, orbitando una tormenta central con una simetría casi perfecta. Han permanecido en formación durante años. Ningún modelo lo predijo. Ninguna teoría explica por qué no se fusionan. Cada uno de esos sistemas de tormentas podría tragarse todos los huracanes que la Tierra ha producido a lo largo de su historia, y aún le sobraría espacio. Pero eso era solo el exterior. Lo que encontraron debajo era aún peor. Durante décadas, los científicos estuvieron divididos en 2 bandos. Un grupo sostenía que Júpiter se formó alrededor de un núcleo rocoso, del mismo modo que una perla se forma alrededor de un grano de arena. Primero se agruparon los elementos pesados y, después, la gravedad atrajo hidrógeno y helio durante millones de años hasta convertirlo en el gigante que vemos hoy. El otro grupo afirmaba que nunca existió un núcleo, que Júpiter colapsó directamente a partir de una nube de gas sin nada sólido en su interior. Solo gas, de principio a fin. 40 años de debates. Artículos científicos. Carreras enteras. Conferencias. Ambos bandos tenían matemáticas. Ambos bandos tenían modelos. Y Juno demostró que los dos estaban equivocados el mismo día. Los datos revelaron algo que ninguno de los dos había propuesto jamás: un núcleo difuso. No sólido, no inexistente. Algo intermedio. Una región donde los elementos pesados se disuelven gradualmente hacia el exterior, mezclándose poco a poco con el gas, sin una frontera clara que los separe. Una estructura que se extiende a lo largo de casi la mitad del radio del planeta. Los científicos probaron todas las simulaciones de colisión imaginables para explicarlo. Todas fracasaron. En cada caso, el material rocoso terminaba asentándose de nuevo en el centro. Las matemáticas seguían diciendo lo mismo: esto no debería existir. Entonces aparecieron los datos de Cassini y mostraron que Saturno tiene exactamente el mismo problema. Ahora, cada capítulo de los libros de texto que explica cómo nacen los planetas está siendo reescrito. El campo magnético de Júpiter es la estructura más grande de todo nuestro sistema solar. Se extiende más allá de la órbita de Saturno. Si pudiera verse desde la Tierra, aparentaría tener el doble del tamaño de la luna llena. Creíamos que lo teníamos resuelto. Hidrógeno metálico en las profundidades, rotación rápida. Un proceso dinamo sencillo, explicado. Caso cerrado.
Entonces Juno construyó el mapa más detallado jamás realizado de ese campo magnético, y ese mapa destruyó inmediatamente la explicación. El hemisferio norte es mucho más intenso que el sur. Existen dos polos magnéticos sur. Hay regiones extremadamente concentradas y anómalas cuya intensidad no tiene una explicación teórica clara. Y luego está la Gran Mancha Azul, una cicatriz magnética cerca del ecuador de Júpiter donde el campo magnético se concentra y se desplaza. Deriva lentamente hacia el oeste, arrastrada por corrientes atmosféricas profundas. Una variación secular, observada por primera vez en cualquier planeta. El núcleo difuso que supuestamente debía explicar las extrañas características del campo magnético, en realidad las vuelve aún más difíciles de entender. Hoy tenemos mapas del campo magnético de Júpiter mejores que nunca. Y esos mismos mapas nos están diciendo que no lo comprendemos. Entonces Juno empezó a observar cosas que nunca se suponía que debía observar. Juno fue diseñada para morir joven. Se suponía que el cinturón de radiación de Júpiter destruiría lentamente sus instrumentos desde el interior hacia el exterior. Pero ocurrió lo contrario. Los niveles de radiación cerca de los polos resultaron ser 10 veces menores de lo que se había previsto. La nave que no debía sobrevivir siguió adelante. Superó 2018, superó 2021 y entró en una misión extendida que la llevó donde ninguna sonda había llegado antes, las lunas. Sobrevuelo de Ganímedes. Los científicos esperaban confirmar la presencia de oxígeno en su tenue atmósfera. En su lugar, encontraron vapor de agua, obligando a revisar los modelos atmosféricos de todos los mundos helados situados más allá de la línea de hielo. Luego llegó Europa, observada de cerca. Las imágenes de mayor resolución jamás obtenidas revelaron una superficie de hielo fracturada y, bajo ella, indicios de depósitos de salmuera atrapados dentro de la propia corteza helada. No solo en el océano profundo que yace mucho más abajo. Bolsas de líquido salado que se expanden bajo presión y abren grietas a través de capas de hielo de más de 10 kilómetros de espesor. Y finalmente apareció una respuesta para uno de los misterios más antiguos de Júpiter, un enigma que había desconcertado a los científicos durante 40 años. Sus rayos. Tormentas híbridas de amoníaco y agua que generan descargas eléctricas a altitudes donde, según las teorías existentes, eso debería ser imposible. Los científicos las llaman mushballs, bolas semisólidas de aguanieve compuestas de amoníaco y hielo. En otras palabras, en Júpiter está lloviendo granizado. De todo lo que vio Juno, nada preparó a los científicos para lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2024. Io es el mundo volcánicamente más activo de todo el sistema solar. Y no por un pequeño margen, por cualquier métrica imaginable. Júpiter tira en una dirección, Europa y Ganímedes tiran en otra. Io queda atrapado en medio, la cuerda de un gigantesco tira y afloja cósmico. La fricción gravitatoria es tan extrema que su interior nunca llega a solidificarse por completo. Está constantemente siendo amasado y calentado desde dentro. Y allí se encuentra Loki Patera, un lago de lava de más de 200 kilómetros de ancho, tan liso que refleja la luz como un espejo. Aquel día, Juno realizaba un sobrevuelo rutinario. Entonces ocurrió algo extraordinario. Cientos de volcanes entraron en erupción simultáneamente a lo largo de una región de 65.000 kilómetros. 5 veces el diámetro de la Tierra. No uno tras otro, no de forma gradual, todos al mismo tiempo. La sincronización de las erupciones sugiere que están conectadas, como si una inmensa red subterránea de canales de lava hubiera activado una reacción en cadena a escala planetaria. Fue el evento volcánico más energético que la humanidad haya observado jamás en nuestro sistema solar, no en una estrella distante, no en una simulación por computadora, aquí mismo, en nuestro propio vecindario cósmico, mientras Juno observaba.
Juno debía morir en 2018, después en 2025, y, sin embargo, sigue transmitiendo. Un cierre del gobierno dejó su destino en suspenso. La NASA guardó silencio. Pasaron semanas, pasaron meses, no hubo ningún anuncio. Y entonces, sin ceremonia alguna, publicaron nuevos datos. Y al final del informe, una sola línea: Juno completará su sobrevuelo número 81 de Júpiter. Una sonda diseñada para operar durante apenas 20 meses se acerca ya a su 5º año de misión extendida. Sus instrumentos siguen funcionando. Sus datos siguen llegando. La lanzamos para resolver los misterios de Júpiter. En cambio, ella misma se convirtió en uno. Sigue allá afuera. Sigue avanzando. Una máquina que sobrevivió a su propia sentencia de muerte, orbitando un planeta que no deja de demostrar que jamás lo comprendimos realmente. No nos equivocamos en unos pocos detalles. Nos equivocamos sobre el planeta entero. Y quizá ese sea el verdadero descubrimiento. No lo que encontró Juno, sino cuánto demostró que aún nos queda por descubrir. Mantén la curiosidad. Mantente humilde. Los 3 puntos calientes ya tienen nombres: SIP-139, PB-18 y una formación aún sin nombre en el hemisferio sur. Los 3 se activaron con menos de 24 horas de diferencia. Las mediciones de temperatura en la superficie mostraron que estaban alcanzando entre 500 y 640 Kelvin, una temperatura suficiente para vaporizar el plomo. En conjunto, estas erupciones produjeron entre 140 y 260 teravatios de potencia, convirtiéndose en el evento volcánico más energético jamás registrado en Io. Y los científicos notaron de inmediato algo extraño en los datos. Las 3 erupciones compartían firmas térmicas casi idénticas, como si estuvieran respondiendo al mismo desencadenante subterráneo. Imagina que 3 géiseres en Yellowstone entraran en erupción de repente, perfectamente sincronizados. Eso es lo que ocurrió aquí, excepto que estos géiseres están separados por distancias equivalentes a viajar de Nueva York a Filadelfia. Y no están expulsando agua, están lanzando roca fundida al espacio. Entonces, ¿qué conecta estos volcanes bajo la superficie? ¿Existe un vasto océano de magma allí abajo? ¿O algo aún más extraño? Para comprender lo que la NASA acaba de descubrir, primero tenemos que hablar de por qué Io existe en primer lugar. Io es una de las 4 grandes lunas que orbitan Júpiter, las lunas galileanas, descubiertas hace más de 400 años. Europa está cubierta por una capa de hielo que flota sobre un océano global. Ganimedes es la luna más grande de todo el sistema solar. Calisto posee una superficie antigua, llena de cráteres, que no ha cambiado en miles de millones de años.
Y luego está Io. Io orbita a solo 421.700 kilómetros por encima de las nubes de Júpiter, más cerca de Júpiter de lo que nuestra Luna está de la Tierra. También es ligeramente más grande que nuestra Luna, con un diámetro de 3.643 kilómetros. Pero, a diferencia de la Luna, que está geológicamente muerta, la superficie de Io se renueva por completo cada 1000 años. Toda la Luna está remodelando su superficie más rápido que cualquier otro mundo que conocemos. Porque Io está atrapada en una gigantesca prensa cósmica. La gravedad de Júpiter es tan intensa a esa distancia que estira a Io hasta 100 metros. Esa es aproximadamente la altura de la Estatua de la Libertad. No se trata de una atracción sobre el agua, como las mareas oceánicas en la Tierra, sino de una deformación literal de roca sólida. Pero Júpiter no es la única fuerza que actúa sobre Io. Otras dos lunas, Europa y Ganímedes, tiran de ella en dirección opuesta. Este tira y afloja altera la órbita de Io, obligándola a adoptar una forma ovalada en lugar de un círculo perfecto. El resultado: cada 42 horas, Io es comprimida y liberada como una pelota antiestrés, una y otra vez, para siempre. Toda esa compresión genera fricción, y la fricción genera calor. Suficiente calor para mantener fundido el interior de Io y alimentar hasta 400 volcanes activos repartidos por toda su superficie. Desde que la sonda espacial Voyager, de la NASA, detectó las primeras erupciones volcánicas en Iwa en 1979, los científicos han estado debatiendo qué ocurre bajo su superficie. Surgieron dos teorías rivales. Teoría 1. Io posee un océano global y poco profundo de magma justo debajo de su corteza. Algo parecido al manto terrestre, pero fundido y mucho más cerca de la superficie, en Iwa. Este océano de magma alimentaría todos los volcanes al mismo tiempo. Teoría 2. Cada volcán está alimentado por su propia cámara de magma aislada. Cientos de bolsas independientes de roca fundida dispersas por el interior de Io. Durante 44 años, nadie pudo demostrar cuál de los dos modelos era correcto, hasta que Juno se acercó lo suficiente para averiguarlo. En diciembre de 2023 y febrero de 2024, Juno realizó dos sobrevuelos extremadamente cercanos de Io, llegando a pasar a solo 1.500 kilómetros de su superficie. Durante estas maniobras, la nave hizo algo ingenioso. Utilizó su transmisor de radio para enviar señales a la Tierra mientras era atraída por la gravedad de Io. Así es como funciona. Cuando Juno pasa cerca de Io, la gravedad de la Luna tira de la nave espacial y modifica ligeramente su velocidad. Estos diminutos cambios provocan un desplazamiento en la frecuencia de las ondas de radio, el efecto Doppler, el mismo fenómeno que hace que la sirena de una ambulancia suene diferente cuando pasa junto a ti. Al medir estos cambios de frecuencia con una precisión extrema, los científicos pudieron cartografiar el campo gravitatorio de Io. Y la gravedad revela cómo está distribuida la masa. Si existiera un océano global de magma, la gravedad sería relativamente uniforme. Si hubiera bolsas aisladas de magma, la gravedad presentaría irregularidades. El 12 de diciembre de 2024, los resultados fueron publicados en la revista científica Nature. La respuesta: no existe un océano global de magma. En su lugar, el interior de Io se parece más a un queso suizo, lleno de cámaras de magma individuales, cada una alimentando su propio volcán o grupo de volcanes. Bolsas separadas de roca fundida dispersas por todo el interior de la Luna, algunas situadas a profundidades de hasta 50 kilómetros bajo la superficie.
Porque si cada volcán tiene su propia cámara de magma aislada, ¿cómo es posible que 3 de ellos entraran en erupción simultáneamente el 27 de diciembre? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. En 2024, los científicos de la NASA elaboraron el primer mapa global del flujo de calor de Io, combinando 30 años de datos obtenidos por múltiples naves espaciales. El mapa reveló algo inesperado. La actividad volcánica no está distribuida de manera uniforme sobre la superficie de Io. Las zonas más calientes se concentran en una franja alrededor del Ecuador, dentro de aproximadamente 30 grados al norte y al sur. Las regiones polares son mucho más tranquilas. La razón: todo se reduce a la forma en que funciona la flexión por mareas gravitacionales. Cuando la gravedad de Júpiter comprime a Io, la deformación es más intensa en el Ecuador. Imagina que doblas un clip de papel, lo doblas por el centro, no por los extremos. El mismo principio se aplica aquí. Las regiones ecuatoriales experimentan el estiramiento y el calentamiento más intensos. Pero aquí está el hallazgo clave relacionado con la erupción del 27 de diciembre. Aunque las cámaras de magma son individuales, algunas de ellas están conectadas. El análisis de temperatura de los 3 puntos calientes en erupción mostró que se activaron con menos de un día de diferencia entre sí, a pesar de estar separados por cientos de kilómetros. La única explicación lógica es que una onda de presión o un evento térmico se propagó lateralmente a través de una red de cámaras conectadas. Es como una fila de fichas de dominó bajo tierra. Una cámara recibe repentinamente una inyección de magma o un aumento de presión. Desencadena la siguiente, que a su vez activa la siguiente. El radiómetro de microondas de la misión Juno, diseñado originalmente para observar lo que ocurre bajo las nubes de Júpiter, también fue utilizado para estudiar Io durante los sobrevuelos recientes. Combinado con datos infrarrojos, reveló algo extraordinario: magma caliente, que aún no se ha solidificado por completo, oculto bajo la corteza ya enfriada de Io. Es una evidencia clara de un sistema activo de transporte subterráneo que mueve roca fundida a través del interior de la Luna. Así que la respuesta real no es océano de magma o cámaras aisladas. Es ambas cosas. Motores individuales conectados por una red de canales y conductos que apenas estamos comenzando a comprender. Esta red subterránea explica por qué la superficie de Io es tan violentamente dinámica. Tomemos como ejemplo Loki Patera, el lago de lava más grande de Io. Tiene unos 200 kilómetros de diámetro, lo suficientemente grande como para engullir por completo la ciudad de Los Ángeles. En su centro se encuentra una isla de roca enfriada y solidificada. A su alrededor, un anillo de lava fundida se agita y se renueva constantemente. Las imágenes obtenidas por la misión Juno en 2024 captaron a Loki Patera en pleno proceso de renovación. Todo el lago estaba experimentando convección activa. Magma fresco ascendía a la superficie, mientras la corteza enfriada se hundía nuevamente hacia el interior. Y luego están los volcanes que parecen surgir de la nada. Cerca del ecuador de Io, los científicos descubrieron un enorme complejo volcánico nuevo que no existía cuando la nave espacial Galileo de la NASA visitó esa región en 1997. En aquel entonces, la zona era completamente uniforme y carecía de rasgos destacados. Hoy está cubierta por flujos de lava que se extienden a lo largo de 180 kilómetros en todas las direcciones. Así que esta es la situación. Después de 44 años de debate, por fin sabemos que los volcanes de Io están alimentados por cámaras de magma individuales. Sabemos que algunas de esas cámaras están conectadas de formas que permiten erupciones sincronizadas. Hemos cartografiado por primera vez el perfil térmico de su subsuelo. Hemos observado cómo nacen nuevos volcanes y cómo los antiguos remodelan la superficie en tiempo real.
Acabamos de resolver uno de los misterios más duraderos de la ciencia planetaria. Y ahora no hay ninguna misión planificada para regresar allí. La nave espacial Juno de la NASA se está quedando sin combustible. La misión JUICE de la European Space Agency llegará a Júpiter en 2031, pero está centrada en Europa, Ganimedes y Calisto, las lunas heladas con posibles océanos subterráneos.